Probablemente más de una vez te has preguntado cómo es posible que los homosexuales, lesbianas, personas transgénero y ateos militantes hayan formado una alianza con los islamistas fanáticos. ¿Y no ven nada extraño o antinatural en esto? Quiero advertirles que lo que estoy a punto de contarles hoy suena como una teoría de conspiración o como un cuento de terror para niños. Es tan contradictorio con todo lo que entendemos. Pero cuando escuchen los hechos uno tras otro, las coincidencias en el tiempo, las coincidencias en los objetivos, las coincidencias en la retórica, entenderán que no son coincidencias. Es un plan pensado hasta el más mínimo movimiento, quizás hasta la más pequeña coma. El Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. El régimen en Irán y, como diría Karl Marx, todas las fuerzas del anticapitalismo y la antilibertad se han unido para una persecución sagrada. Bueno, o se han unido en una alianza impía para luchar contra lo que se considera lo más poderoso, lo más, no sé, por así decirlo, lo más destacado, la resistencia más persistente al dominio mundial de las élites globalistas. Ni siquiera sé cómo evitar esa retórica tonta marxista. Porque ahora mismo en los Estados Unidos está en marcha la resistencia más poderosa y brutal contra aquellos que intentan convertirnos en esclavos felices. Bueno, o hacernos felices con la esclavitud de los degenerados. Esta resistencia está personificada en una sola persona, un hombre, damas y caballeros. Y como ya lo habrán adivinado, ese hombre se llama Donald J. Trump. La sagrada o impía alianza tiene un objetivo concreto. Esa es su tarea común. Bueno, al menos por ahora. La popularidad de Trump debe bajar. Como cuando decían que Cartago debía ser destruida. Bueno, cueste lo que cueste, como quien dice. Y por ese objetivo están dispuestos a prolongar las cosas, a prolongar cualquier guerra. Lanzar a decenas de miles de jóvenes de todo el mundo bajo tanques y proyectiles, avivar el odio dentro de nuestro país y en todo el mundo. Hoy les voy a mostrar la cadena de hechos. Irán está ganando tiempo, luchando y negociando al mismo tiempo. Les voy a mostrar por qué esto beneficia a los demócratas. Segundo, cómo la caída del rial está relacionada con esta historia, rial. Esta, naturalmente, es la moneda iraní. Tercero, cómo encaja Mamdani en este escenario. Como si fuera una historia completamente diferente, ¿verdad? Que supuestamente está preparando el arresto de Netanyahu durante su visita a Nueva York. ¿Y cómo se relaciona esto con el plan de Líbano para desarmar a Hezbollah? Por supuesto, cuarto. ¿Qué pasó esa noche con ella en el edificio federal en el Bajo Manhattan? ¿Y por qué no es un caso aislado? Bueno, y quinto, digamos, el quinto punto, sí, una verdadera imagen militar. Soldados estadounidenses muertos, un ataque a instalaciones nucleares iraníes, conversaciones sobre una invasión iraní a Kuwait. Y al final les explicaré por qué los progresistas en Estados Unidos y los radicales islámicos están dispuestos a deshacerse en besos entre sí y se apoyan mutuamente hasta que una de las facciones, por así decirlo, elimine o derrote a la otra facción de compañeros de viaje. Compañeros de viaje. Bueno, mientras estén juntos son los mejores amigos. Pero cada uno de ellos piensa que va a ganarle la partida al otro. La verdad, yo apuesto por los musulmanes. Ellos están mejor organizados desde mi punto de vista. Vimos cómo después de, bueno, digamos la Bastilla en Francia, cómo se mataron entre ellos, se degollaron, se ahorcaron, se guillotinaron unos a otros. Bueno, y luego naturalmente, incluso se puede recordar San Petersburgo, el asalto al Palacio de Invierno también. Y después de eso también empezaron a colgarse unos a otros, a matarse, a torturarse, a encarcelarse, a envenenarse, en fin. Después de que hicieron todo eso con los enemigos comunes. Empecemos con la versión que no puedo confirmar con documentos. No puedo. Pero también existe la lógica de los acontecimientos. Con eso, como dicen, no puedes ir a la corte. Bueno, puedes intentarlo. Pero se pueden plantear algunos argumentos basados en la lógica. Ella te empuja precisamente por este camino de reflexiones, digamos. ¿Sí? Observa el comportamiento de Irán en los últimos meses. Pelear, luego negociar, luego volver a matar un poco, luego otra vez. Pero nunca cruzar la línea.
Ellos nunca han llevado la situación al límite. ¿Cuál es el punto en el que Trump se vería obligado a tomar una decisión final? Todo el tiempo era retrasar, retrasar, retrasar. ¿Para qué? Mi versión es que querían golpear lo más cerca posible de las elecciones por ahí de octubre, cuando un ataque a Irán o una escalada de la guerra dañaría al máximo la popularidad de los republicanos, para que antes de noviembre tuvieran tiempo de recuperarse. Recalco, esa es mi versión, no es un hecho, no es un... Pero explica algo que de otra manera es difícil de entender. Si esta versión es correcta, entonces la lógica continúa. ¿A quién le conviene que Irán resista y que de ninguna manera firme ningún acuerdo? Pensamos una vez, pensamos dos, pensamos tres, a los demócratas. Así que a los demócratas no les conviene que Irán pierda la oportunidad de crear una bomba atómica, porque en cuanto la pierde, Trump dice, bueno, ya hice todo lo que quería. La bomba, la popularidad sube, todo bien. No estoy diciendo que alguien en el cuartel general del Partido Demócrata esté firmando documentos sobre esto. De ninguna manera hay documentos, todos lo entienden. Y este entendimiento, esta coincidencia de intereses funciona sin un acuerdo escrito. Así, con una sonrisa, con una llamada, transmitiendo cierta información a ciertos lugares con acciones conjuntas. Pero favor con favor se paga. Los islamistas ayudarán a los demócratas a deshacerse de Trump y los demócratas ayudarán a los islamistas a crear armas nucleares. Bueno, Obama casi, como se dice, lo creó, pero se lo tumbaron por accidente. Me parece que esto es transparente y cualquiera que tenga tiempo y ganas de investigar puede verlo. El tiempo también es importante. Las personas que están ocupadas con su trabajo y sus asuntos no tienen la oportunidad de buscar, indagar, entender, leer, etc. Eso es lo interesante. Mientras en Washington discuten sobre las encuestas, en Irán mismo la economía se está desmoronando. Simplemente ante nuestros ojos. Y lo que está pasando con el rial ahora mismo aún no se los he contado. Quédate hasta el final y verás algo que antes no se había mostrado en ningún canal de habla rusa. Entonces el rial. En medio de los ataques estadounidenses, el bloqueo de los puertos y la reanudación de la presión de las sanciones, la moneda iraní se desplomó. Bueno, les estoy contando esto a través de los principales medios de comunicación, incluidos los de habla rusa. ¿A cuánto cayó? Hasta 1,99 millones de riales por dólar. No 1,95 reales, 1,95 millones, 1,95 millones de reales por dólar. La inflación se acerca al 90%. O sea, ¿se imaginan lo que es eso? Yo viví en Israel durante la inflación. Damas y caballeros, ni siquiera estuvo cerca del 90%. Pero eso fue absolutamente terrible. No es una cifra abstracta. Significa que el iraní común pierde ante sus ojos la capacidad de comprar pan. Y es en ese mismo momento, cuando el régimen iraní estaba a un paso de un colapso económico total, los demócratas estadounidenses, en lugar de alegrarse por el debilitamiento del enemigo de la libertad, hacen todo lo posible por salvarlo. ¿Cómo? Presionando a la Casa Blanca para que detenga los ataques, usando la retórica sobre la desproporcionalidad de las acciones de Israel y Estados Unidos. A través de la organización de la opinión pública en contra de la línea dura, a través de la oportunidad que los iraníes aprovechan para vender petróleo, como se dice, por debajo de la mesa, ahora en Nueva York, y lo que está pasando ahí. Paralelamente, señores, el Consejo Municipal de Nueva York confirmó que Mamdani está preparando el arresto de Netanyahu durante su visita a Nueva York. Presten atención, esta versión fue anunciada por la gente de Mamdani. O sea, no es algo que alguien inventó, no es un rumor, no es que alguien vino corriendo a contarlo. ¿Sí? Esto nos lo están informando para que sepamos, para que el mundo sepa. Ellos entienden perfectamente que legalmente arrestar al primer ministro de Israel en territorio de Estados Unidos, bueno, de ninguna manera pueden hacerlo. Pero en realidad no necesitan un arresto real, lo que necesitan es crear un clima. Todo lo que quieren es crear la sensación de que Israel está cometiendo crímenes constantemente y que incluso ya existe algún tipo de tribunal que ya ha dictado sentencia, es decir, que supuestamente ya realizó una audiencia, ya revisó y demostró que el primer ministro de Israel es un criminal. Y Trump lo encubre y no permite que lo arresten.
Tal vez incluso traigan a la policía para arrestarlo, y ahí aparecerán los federales que lo rescatarán y todo el mundo se enterará de esto. Pero es un criminal. Israel es un criminal. Que maten a los judíos no tiene ninguna importancia. Los judíos ya están acostumbrados a eso, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? Para ellos no es nada nuevo. Siempre los están matando. ¿Para qué hacer tanto escándalo ahora alrededor de Israel? El asunto es que Irán, al crear un ejército en el territorio del Líbano, ahora tiene mucho miedo de que Estados Unidos junto con Israel y el gobierno del Líbano destruyan ese mismo ejército, el llamado Hezbollah. Esto sucede cuando el presidente del Líbano, Joseph Aoun, se prepara para la primera reunión en casi, ¿cuántos? 20 años en la Casa Blanca. Él tiene la intención de presentar a Trump un plan para el desarme de Hezbollah y también lograr la retirada de las tropas israelíes. Creo que la retirada de las tropas israelíes la va a buscar con un poco menos de insistencia. Digamos así, ¿sí? Es una oportunidad real para que uno de los principales grupos proxy de Irán, Hezbollah, ¿sí?, sea desarmado por la vía diplomática sin una nueva guerra. La verdad no me lo creo mucho, pero no he escuchado su plan. ¿Quién sabe? Tal vez funcione. Los demócratas de Estados Unidos no pueden permitir eso. Ellos necesitan un Irán fuerte. La destrucción de Hezbollah, y más aún si es por el aliado de Trump, Israel, sería un gran punto negativo para los demócratas. Desde su punto de vista, Israel no tiene derecho a ganar nada. Que construyan asentamientos, que disparen al cielo, pero que se queden callados. Y cuanto más se acerca ese momento, más fuerte se vuelve el ruido en torno al arresto de Netanyahu. Un ruido que desvía la atención y crea un ambiente informativo como si Irán y sus grupos proxy no fueran el problema, sino Israel. Bueno, los judíos, ¿sí? El problema son los judíos. Si no hubiera judíos no habría problemas. Ya hemos escuchado eso un par de veces en nuestra historia de 2000 años. Y ahora, lo que sucedió literalmente esta mañana en Nueva York. ¿Y por qué este no es ni de lejos el primer caso, un caso así? Aunque hablamos de esto como si fuera una historia completamente aparte. Esta no es una historia aparte. En el edificio 26 Federal Plaza, esto es el Bajo Manhattan, por la mañana estalló un incendio. Después de eso ocurrió una explosión. Según los datos, se trata más bien de un incendio provocado con el uso de un artefacto incendiario y pirotecnia, y no de una explosión potente propiamente dicha. Al lugar llegaron la policía, los bomberos, los servicios federales y la zona fue acordonada. Un hombre fue detenido. Bueno, según diferentes informes, o no hubo heridos, o las lesiones fueron tan leves que ni siquiera fue necesario hospitalizarlos. Este edificio no fue elegido por casualidad. Ahí se encuentra el FBI, también el USIS de Estados Unidos, ICE y, por cierto, el Tribunal de Inmigración. Y el lugar desde hace mucho tiempo es un punto de concentración de protestas contra la política migratoria. Según la versión preliminar de la investigación, esto pudo haber sido un acto de protesta contra ICE, con un motivo político, naturalmente. Según algunos reportes, una vez más, según algunos reportes, aún no había información precisa sobre el sospechoso. Había un cartel exigiendo, pues, quitar a ICE de las calles y objetos que indicaban intenciones no muy buenas. En parte de la publicación lo llaman un veterano de 43 años. No sé dónde fue veterano, pero un veterano normalmente es una persona que ha pasado por el servicio militar, ¿verdad? Pero eso oficialmente aún no está confirmado. Tal vez para cuando salga el video ya esté confirmado, pero mientras lo preparo ahora todavía no lo está. El caso fue transferido de inmediato al grupo antiterrorista del FBI. Bueno, la ubicación aquí es más sensible que cualquier otra cosa. Se los digo directamente, no es un caso aislado. Esto pasa todo el tiempo porque los demócratas llevan años fomentando tal grado de odio que las personas con una psique no muy estable se descontrolan y recurren a la violencia. La alegría por la muerte de un oponente político, las conversaciones sobre violencia merecida contra los republicanos, eso antes no existía en Estados Unidos, al menos no a esta escala. Claro, hubo, por así decirlo, la guerra de las dos rosas, ¿no? Bueno, ahí sí, como saben, hubo una guerra civil, pero después de la guerra civil, así según yo, no sé, no recuerdo. Recuerdo muchas tonterías entre unos y otros, pero eso en particular no lo recuerdo.
Ahora sobre lo que está pasando en el actual teatro de operaciones militares, porque hay tantas noticias que ya no alcanzan 2 transmisiones al día. Irán, según los informes, planea un desembarco de tropas en Kuwait. Quiero que lo escuchen una vez más. Según los informes, Irán planea un desembarco de tropas en Kuwait. Ahí hay una base estadounidense, por cierto, y un poco más allá hay otra base estadounidense en Jordania. Se está considerando una invasión bajo el pretexto de la escasez de agua dulce y la necesidad de desalinización. Irán no tiene suficiente, por eso planean apoderarse de Kuwait. Bueno, como en su momento con Saddam Hussein, a él también le faltaba algo. Tal vez solo sean rumores que ellos mismos difunden para animarse a sí mismos, ¿verdad? Porque no está nada claro cómo planean pelear contra los estadounidenses ahí directamente, ¿verdad? ¿Van a salir a campo abierto? Un misil, que según información no confirmada fue entregado a Irán, ya sea por China o por Rusia, con características inesperadas para los estadounidenses, impactó una base estadounidense en Jordania y mató a 2 de nuestros soldados. Después de eso, en Washington convocaron urgentemente una reunión. Donald Trump canceló todos sus compromisos el domingo. Y hubo una reunión en la llamada sala de situación de la Casa Blanca. Y se tomó la decisión de bombardear objetivos que antes Estados Unidos no quería bombardear, que digamos eran instalaciones nucleares iraníes en proceso de preparación, no inactivas. Todavía no hemos llegado a la verdadera línea roja, pero estamos, bueno, muy cerca. Señores, estamos cerca, gracias, muy cerca. El número total de estadounidenses muertos en 150 días de campaña es de 13 personas. Es sorprendentemente poco en comparación con los miles de muertos del lado iraní, pero eso es exactamente 13 más de lo que estamos dispuestos a permitir. Según la información disponible, Trump ordenó inutilizar varias de las mayores refinerías de petróleo de Irán y un importante nodo portuario estratégico. Estos ya no son ataques a la infraestructura militar, sino a la infraestructura energética civil del país. ¿Recuerdan que alguna vez les conté, sí, que cuando secuestraron al sargento Gilad, sí, lo tomaron prisionero y todo eso? Entonces, los árabes, cuando les preguntamos, ¿qué quieren recibir de nosotros a cambio? Ellos dieron una lista de 1037 árabes por un solo sargento israelí. Y de esa manera establecieron para siempre el precio por un judío. Es decir, si ellos, digamos, matan a un judío, entonces, si fuera ojo por ojo, tendrían que ser asesinados 1037 árabes. Ya lo dije, no sé cuánto es con los estadounidenses, pero, o sea, me refiero, por un estadounidense, ¿cuántos árabes hay que matar? Mataron a 2 estadounidenses. O sea, no sé, pero sospecho que Trump piensa que los estadounidenses también son bastante valiosos. Así que, bueno, no es 2 por 2, seguro. No es 2 por 4 ni 2 por 6. Él tiene otros números en la cabeza. Así que, como ven, esta conversación sobre, bueno, digamos el petróleo, las refinerías, los puertos y cosas así, encaja en este panorama. Entonces, por 2 estadounidenses creo que muchas cosas serán destruidas en Irán. El MGT declara que está estudiando los datos de una de las instalaciones. Bueno, lo que bombardearon fue una construcción inacabada, esa obra, la central nuclear, como ellos dicen. Sí, estaba en una etapa muy temprana y no había materiales nucleares allí. Ahora está envuelta en llamas. El mundo pide moderación, sí, pero ¿de qué moderación podemos hablar cuando están muriendo nuestros soldados? El ministro de Relaciones Exteriores de Irán sigue diciendo que las negociaciones deben continuar, incluso si la posibilidad de éxito es pequeña, porque según él está obligado a intentarlo por los intereses del país. Quizá para la mayoría en el mundo la desescalada realmente parecía la mejor opción, pero a la serpiente venenosa hay que quitarle el aguijón nuclear. Y ahora quiero ir más allá del resumen de noticias y explicarles algo que rara vez se explica. ¿Por qué esto se hizo posible en primer lugar? ¿Por qué los progresistas en Estados Unidos, personas que crecieron en el país más libre del mundo, terminaron del mismo lado de la barricada que los radicales islámicos, quienes les harían vivir una vida completamente diferente a estos progresistas? ¿Cómo es eso? Escucha, resulta que estarían bajo su poder. La respuesta no está en la política, sino en la forma de pensar.
Una parte del Partido Demócrata, no todo, pero una parte lleva consigo una carga de marxismo, conscientemente o inconscientemente. Ellos entienden lo que es, no lo entienden, no importa. Lo llevan dentro, lo formaron la escuela, la sociedad, los amigos, la literatura, Dios sabe cómo. Así es como absorbieron todo eso, y eso lo tienen ahí, en algún lugar dentro de ellos. Pueden llamarse a sí mismos liberales, sí, progresistas, pero en esencia se han aliado con los fundamentalistas islámicos. No porque compartan su teología, sino porque odian lo mismo. Y el culto al odio para ellos es más importante que el culto a la vida. ¿Entienden? Antes en Israel decían, tal vez todavía lo dicen, que cuando los árabes, los musulmanes, amen más la vida que odiarnos a nosotros, cuando para los musulmanes sea importante no la muerte, sino la vida, entonces podremos llegar a un acuerdo con ellos. ¿Y por qué nos odian? Ay, nos odian porque adoramos a Estados Unidos. Precisamente por lo que ellos odian. La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, el derecho a producir lo que sea, el derecho a venderle a quien sea, al precio que sea, si es que lo compran, claro. Y lo más importante, el derecho a quedarse con los resultados de su propio trabajo. Sea cual sea ese resultado, si obtuviste una ganancia es tuya. La pérdida también es tuya, te la comes, la pérdida. Y en ambos casos eres tú, no el gobierno, quien decide qué hacer con lo que obtuviste. Precisamente este sistema llevó al increíble desarrollo de un país que al principio prácticamente no tenía nada, y en la que hoy hay más riqueza de la que jamás hubo en la historia de la humanidad, en cualquier país, en cualquier hemisferio, en cualquier lugar. En cuanto a territorio, Genghis Khan, su imperio fue más grande que cualquier otro imperio jamás creado en el mundo. Hubo allí creación de riqueza, nada de eso. Ahí hubo saqueo. ¿Hubo algún otro imperio que creara algo? Nada de eso. Ahí hubo saqueo, hubo despojo, hubo redistribución. Ahí hubo, como se dice ahora, redistribución. Uno trabajaba, otro llegaba y se llevaba tanto como quería. Pero aquí pasa lo mismo, solo que visualmente sucede de otra manera. Y aquí es donde nace el odio desde dos lados diferentes, por dos razones distintas. Algunos odian a Estados Unidos porque no pueden lograr lo mismo en condiciones de libre competencia que logran aquellos que sí lo logran. Bueno, esa es mi opinión personal, no una postura general. Por así decirlo, algunos filósofos escriben sobre eso, pero como quien dice, no hay nada comprobado ahí. Otros sienten envidia porque no son capaces de lograr nada parecido debido a su propia forma de pensar, y esa forma de pensar se formó en un entorno donde es el Estado, y no la persona, quien decide quién y qué merece. Marxismo y radicalismo islámico parecerían ser opuestos ideológicos. Uno proclama el ateísmo y la lucha de clases, el otro predica la devoción religiosa y la completa sumisión a la voluntad de Dios. Pero tienen un enemigo en común. La idea de que una persona tiene el derecho inalienable de disponer de sí misma, de su trabajo y de su propiedad, sin pedir permiso. Bueno, del colectivo, del partido, del clero, no sé, llámenlo como quieran. Y cuando el enemigo común es tan fuerte y exitoso como Estados Unidos, entonces es culpable. La alianza táctica entre campos que a primera vista parecen irreconciliables no solo se vuelve posible, sino que casi se vuelve inevitable. ¿Cuántos de nosotros nos unimos? ¿Cuántas personas se unen sobre la base del odio compartido? Es un material que une. Por eso la coordinación, aunque sea sin un solo documento firmado, entre quienes desestabilizan a Estados Unidos desde dentro y quienes atacan a sus aliados y a nosotros desde fuera, no debería sorprenderles. No es una conspiración en el sentido de habitaciones secretas con un mapa en la pared, no, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo y mucho más aterrador. Es una coincidencia de intereses de personas que por diferentes razones odian lo mismo. Es de una persona libre, que él mismo, que es responsable de su propia vida. En mi canal de Telegram, Leon Weinstein, o
nuevo pelo Leon Weinstein-Us, hoy también reaccioné brevemente a las imágenes del incendio en el 26 Federal Plaza en cuanto aparecieron. Entren, ahí están mis primeras impresiones en caliente. Amigos, a pesar de toda la inquietud de estas noticias y de la inquietud, bueno, ¿para qué ocultarlo? Hay bastante, ¿verdad? Quiero terminar con lo que para mí siempre sigue siendo una fuente de optimismo. El sistema, construido sobre la libertad, ha demostrado su fuerza contra enemigos mucho más serios que los actuales, diré esa palabra, aunque me cause escalofríos. Sí, lo demostró contra el nazismo, lo demostró contra ese totalitarismo soviético, como se llame, y lo demostrará de nuevo. Mientras haya personas dispuestas a llamar las cosas por su nombre, y ustedes, mis espectadores, demuestran cada día que forman parte de ese grupo. Este sistema resistirá. Gracias por haber estado conmigo hoy. Hasta la próxima transmisión.